Continúa Análisis por TV Venezuela y gracias por estar con nosotros. Y les recordamos que este programa es transmitido a través de Comcast DirecTV y Time Warner. Voy a dejarles ver un video y escuchar unas palabras de un joven venezolano que, aunque es de izquierda y ha estado observando lo que ha ocurrido desde que comenzó el gobierno de Hugo Chávez, ha sido crítico de lo ocurrido en el país en los últimos años, al punto que se ha convertido ya, como quien dice, en uno de los más severos críticos del actual gobierno de Nicolás Maduro. Y de hecho, antes de que muriera Hugo Chávez, también dejó escuchar su voz. Les voy a dejar escuchar y ver el video de lo que él decía posterior a un acto de masas que hubo en la capital de Venezuela. Se trata de Julio Coco Jiménez. Veamos. El día de hoy quiero transmitir un mensaje dirigido a los chavistas, dirigido a los empleados públicos y a los empleados de las misiones. Para ustedes quiero decirles lo siguiente. Yo, como muchas de las personas que estamos acá, entendemos que es difícil votar en contra del gobierno. Sabemos que hay presiones, sabemos que les dicen que el voto no es secreto, sabemos que pueden perder sus empleos, que pueden perder sus créditos o su casa. En principio queremos decirle que eso es completamente falso. De hecho, el señor Capriles hoy lo acaba de reafirmar. En este entendido, nosotros queremos que sepan que desde el pueblo opositor estamos dispuestos a darle la lucha porque lo tuyo es tuyo. Esta pelea no es solamente de la oposición, es una pelea de todos los venezolanos. La devaluación, la escasez, la delincuencia nos afecta a todos, a ti y a mí por igual. Cuando nos disparan. Bueno, eso es parte de lo que él decía después de un acto de masas de Enrique Capriles Radonqui. Justamente Julio Coco Jiménez está con nosotros vía Skype desde Venezuela en este momento. Tocayo, bienvenido al programa, un saludo cordial. Buenas tardes, Julio César, y un saludo a toda la audiencia de TV Venezuela. ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias. Bueno, Julio, ¿qué ha cambiado desde ese momento que tú decías eso a lo que está pasando ahora? Bueno, no es que ha habido un cambio, solamente que la circunstancia ha ido desarrollándose tal cual como estaba previsto. Date cuenta que ese es un mensaje que yo di cuando Capriles cerró campaña en el año 2012 contra el fallecido presidente Chávez. 2 años y 7 meses después observamos que se agravó la escasez, se agravó la crisis de los servicios públicos, se agravó la inseguridad y el gobierno ahora reprime y chantajea de manera más despiadada y también con mayor descaro, porque por lo menos ahora vemos cómo incluso obligan a los venezolanos a firmar el decreto, la carta esta contra el decreto de Obama para poder comprar comida en algunos abastos bicentenarios. Es decir, lo que nosotros estábamos planteando desde hace 2 años, 3 años y medio, hoy solamente encontramos su desarrollo en la agravación de la situación general de Venezuela. Julio, hemos visto precisamente estos últimos años, y tú acabas de mencionar la escasez, pero al mismo tiempo la respuesta del gobierno ante los problemas del país, ante la escasez, ante la inseguridad, ante todas las cosas que están ocurriendo con la economía del país, el gobierno siempre responde de una manera torpe y siempre acusando a una guerra económica, acusando al imperio, acusando a los escuálidos, acusando a los empresarios, nunca aceptando que la mala administración de ellos es lo que está causando la situación del país. ¿Cómo ves tú esto? Mire, yo creo que es previsible que esa sea la respuesta del régimen, porque este no es un gobierno que fracasó, esto no es un modelo económico fracasado, esto no es la acumulación de errores. Este es el modelo económico, este es el plan social del régimen político que impera en Venezuela y esto tiene tiempo en desarrollo. Desde esa misma perspectiva, y eso entonces hay que comprenderlo, ellos ubican un conjunto de mensajes y metamensajes metafísicos para el control y la dominación social. Pero ¿qué ocurrió? Que el plan comienza a fallar. Incluso si tú notas las declaraciones del presidente Maduro, del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y de los grandes personeros del gobierno, ya tienen 3 semanas que no nombran la guerra económica, porque ya incluso el chavismo indignado en las colas ya no cree en esa tesis. Ahora están ubicándose en el discurso del enemigo externo, de la invasión antiimperialista y toda esta sarta de mentiras que ya tampoco tienen piso de credibilidad en la opinión pública, incluso en sus propias filas. Julio, tú eres militante de izquierda y desde luego tú has visto nacer este engendro, por decirlo de alguna manera,
en Venezuela, lo que es la política de Chávez y ahora política de Maduro, que en esencia es lo mismo, porque Maduro siempre lo dice, que están haciendo lo que hubiera hecho Hugo Chávez. ¿Realmente hay diferencia entre lo que hacía Chávez y lo que está haciendo Nicolás Maduro? No, sí hay muchas diferencias. Fíjate, Julio César, la primera diferencia entre el estilo político de Chávez y el estilo político de Nicolás Maduro tiene que ver con que Chávez sí te polarizaba, te agredía, te insultaba, pero a su audiencia no la presionaba. A los chavistas él le daba buen trato verbal, tenía dinero para todo este asunto del populismo, las misiones. En cambio, el señor Nicolás Maduro, que no tiene liderazgo, se ve obligado a reprimir incluso dentro de las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde ese aspecto, Chávez podía y tenía la capacidad de integrar las distintas tendencias que hacían vida dentro del pueblo patriótico y dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esa es una capacidad que Nicolás Maduro no tiene, y en esta guerra de facciones vemos incluso cómo voceros de los consejos comunales se le levantan a él en asamblea, en actos públicos, ven la carta de Giordani, ven la posición de Héctor Navarro. Entonces, no tienen una unidad, no tienen ya ese perfil único y poderoso que sí tuvieron cuando el presidente Chávez estaba vivo. Elecciones de este año. El gobierno insiste que va a ganar las elecciones legislativas. La oposición dice que eso no es cierto, que va a ganar la gente de la oposición. Ahora bien, en ese mensaje que tú estabas hablando, que pusimos al principio de la entrevista, tú decías todo lo que el gobierno va a seguir diciendo, que no vale la pena votar por la oposición, que la guerra económica la está encabezando Estados Unidos, que la escasez es culpa de los empresarios y que las cosas que están pasando no es culpa de ellos. ¿Tú crees realmente que el pueblo ya está convencido de que el fracaso del país se debe a la mala administración que empezó hace 15, 16 años? Sin duda alguna. Incluso cuando uno está en la calle, cuando uno está en las colas, ya tú ves que hay algunas frases que te indican cosas. Por lo menos la famosa frase, yo soy chavista pero no madurista, te deja mucho que desear. Cuando tú te dicen, oye, el comandante se equivocó, que eso es algo que se escucha muchísimo en las camioneticas en Caracas, ya tú sabes que hay un rechazo medular de su piso político inicial. Y cuando entonces nosotros extrapolamos eso a los resultados de las encuestas, vemos que Maduro tiene un rechazo por encima del 70%. Una cuestión que el presidente Chávez jamás, nunca tuvo. Ahora, ¿qué pasa? A diferencia de otros ciclos políticos anteriores, la unidad opositora se presentaba como una referencia donde era posible que este conjunto de chavistas indignados pudieran expresarse electoralmente. Esto el día de hoy no es así, porque entonces también vemos que aunque sea 2/3 de la sociedad venezolana, no se identifican con ninguna de las dirigencias de los polos políticos, es decir, ni con el polo patriótico ni con la Mesa de la Unidad Democrática. Entonces, eso va a tener un impacto dramático en el hecho electoral, porque la gran mayoría de los venezolanos quieren votar y no tienen por quién. Ahora, hay un fenómeno transversal a este hecho electoral y que nadie quiere decirlo. De los 7.200.000 y pico de votos que sacó Enrique Capriles en las elecciones contra Nicolás Maduro, al menos 1.800.000 votos no serán posiblemente efectivos porque son personas que emigraron, que se fueron de Venezuela y que no están en estatus para votar, porque son elecciones nacionales, sí, pero se vota por las listas estadales y por los circuitos, es decir, el voto se ejerce en suelo nacional. Eso hace que haya una merma significativa en la votación opositora, a lo cual se le suma, bueno, un conjunto de sectores que no creen en el CNE, que creen que la Mesa de la Unidad Democrática no está haciendo las cosas de la mejor manera, y va a haber un buen porcentaje de abstención opositora. Es decir, en mi opinión, yo creo que las circunstancias están dadas para propinarle una derrota electoral al régimen, pero creo que la política que adelanta la Mesa de la Unidad Democrática en la realidad socioeconómica de la Venezuela de hoy no va a permitir que ese desencanto se transforme en votos en contra de Nicolás Maduro. Julio, te voy a pedir que me esperes unos segundos porque quisiera quitarte otros minutos, pero te voy a dejar la pregunta siguiente en el aire. Tú, como joven, como gente que ha conocido el chavismo, como gente que conoce la oposición, desde la oposición, ¿qué harías tú como mensaje para que la gente realmente votara en contra
del actual gobierno y que se sumara el voto de la oposición en las próximas elecciones legislativas? La respuesta cuando regresemos. Estamos conversando con Julio Coco Jiménez, él es dirigente político de Venezuela. Volveremos en breve. Esto es Análisis por TV Venezuela. Continuamos nuestra conversación con el dirigente político Julio Coco Jiménez. Julio, te dejé, antes de ir a la pausa, la siguiente interrogante. Tú como venezolano, tú como joven, tú como militante de izquierda, ¿qué le dirías a los votantes venezolanos para que votaran por otra opción distinta a la del actual gobierno en las próximas elecciones legislativas? Bueno, yo creo que el mejor mensaje que se le puede dar a la sociedad venezolana, a esa gran mayoría de personas que están descontentas con la gestión de Nicolás Maduro, no son palabras, son acciones. Yo creo que el primer mensaje tiene que ser una acción que consiste en la lucha firme por lograr condiciones electorales óptimas para asistir al proceso electoral, porque no hay seguridad de respeto de la voluntad popular. Entonces, si tú como tendencia de cambio, o tú como candidato, o tú como jefe de campaña, no generas una actitud de respeto a la voluntad del elector, no estás enviando un mensaje de confianza para que la gente vote por ti. El segundo elemento de mensaje también es una acción. El principal problema de los venezolanos es el asunto económico, es la escasez de medicinas y de alimentos y de insumos médicos. Yo creo que cualquier tendencia que plantee un cambio en Venezuela, que plantee ser la contrapartida de un régimen que no genera bienestar, tiene que atacar este asunto generándose como el estandarte de lucha por la consecución de un conjunto de derechos que el gobierno no está cumpliendo. Porque con la escasez de medicinas y la escasez de alimentos se están violando derechos sociales establecidos en la Constitución y en tratados internacionales. Yo creo que hay suficientes razones para establecer protestas, para establecer quejas y para establecer interpelaciones al gobierno de cara a esta realidad. Nadie va a votar por quien no pelee por sus problemas. Y el tercer elemento tiene que ser una actitud de integración. Ese es el principal mensaje. O sea, tú no puedes pretender que un conjunto de venezolanos que confiaron y que tuvieron esperanza en el presidente Chávez voten hoy por candidatos que representan el pasado. Debe haber mensajes, propuestas y candidatos que tengan la capacidad de generar confianza y respeto en este conjunto de chavistas que están molestos y que están rompiendo con la estructura política del Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde ese aspecto, más que un mensaje, Venezuela necesita acciones de una dirigencia política responsable que entienda el momento y que entienda la necesidad del ciudadano promedio. ¿Qué opinas de las detenciones de López, Ledesma, Ceballos y de los estudiantes que todavía se mantienen? Esto no es otra cosa que una violación expedita a los derechos políticos y humanos de estos ciudadanos venezolanos que solo ejercieron el derecho constitucional a la protesta pacífica y a la libertad de expresión. Ahora, esto se enmarca en una política para sembrar miedo y desesperanza en la población venezolana, porque el problema no es que Leopoldo López está preso, sino que la gente no quiere estar presa y no se arriesga a hacer o a decir lo que hizo o diría Leopoldo López Mendoza. Lo mismo ocurre con el alcalde Ledesma y con este conjunto de jóvenes que están siendo víctimas de prisión y tortura de manera ilegal e ilegítima. En cuanto a la injerencia cubana en Venezuela, ¿cómo ves tú esto? Bueno, yo creo que la injerencia cubana no es la única. Yo creo que también hay injerencia china, también hay injerencia rusa y también hay injerencia iraní. A mí particularmente la que más me preocupa es la injerencia china porque, bueno, producto de todos los convenios que tiene nuestro país con la República Popular de China, ellos prácticamente nos vendieron al imperialismo chino. Y es una cuestión que no se entiende cuando ellos hablan de imperialismo contra los Estados Unidos, pero nosotros somos una colonia del imperio chino. Y yo creo que desde ese punto de vista tenemos que entender que nosotros no solamente estamos combatiendo a un presidente o un gobierno malo, es un régimen político que entregó la soberanía del país a un conjunto de potencias extranjeras, donde Cuba, por cierto, lo que hace es chulearse a estas potencias. Y sin embargo, ahora vemos que Cuba, en su apertura de relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos,
ellos están minimizando un poco su presencia y su interés en los asuntos neurálgicos de Venezuela a nivel político-económico, porque están ya migrando su vista hacia otros destinos para poder subsistir económicamente. En cuanto a lo que se plantea, y hablando otra vez de los presos políticos en Venezuela, varios expresidentes de varios países del mundo se han pronunciado. El último de ellos fue Felipe González y el de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. ¿Esos apoyos cómo los ves tú? Mira, yo creo que son apoyos positivos. Son expresidentes, personas que evidentemente tienen una experiencia política integral, sobre todo en relaciones internacionales, porque fueron jefes de la diplomacia en sus propios países. Yo creo que son apoyos que son importantes. Pero estos apoyos no sirven de nada si no existe una presión social a lo interno de las fronteras del país en la lucha por la liberación de los presos políticos. En ese sentido, yo creo que lo internacional es importante, pero lo fundamental es lo que podamos hacer dentro del suelo de Venezuela. Entendido. Bueno, Julio, te agradezco mucho estos minutos que nos acabas de regalar. Gracias a ti, Tocayo, y a la gente y a todo el equipo de Televisión Venezuela. Gracias mil. Hasta una próxima oportunidad. Era Julio Coco Jiménez, dirigente político de Venezuela, en vivo y en directo para nuestro programa del día de hoy. Vamos a hacer pausa y volveremos en breve con más de Análisis por TV Venezuela.